El libro del Génesis. Situado al inicio de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis pertenece a un conjunto de libros que tradicionalmente llamamos Pentateuco. Estos 5 libros son denominados en la tradición judía como Torá y traducimos al castellano con el término ley. Los 5 volúmenes o libros que pertenecen al Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí queremos introducir los contenidos del libro del Génesis a fin de que hagamos una lectura orante. Sin duda alguna que nuestro libro es uno de los que suscita más debate en el ámbito científico, pero ya desde ahora debemos guardarnos de caer en la tentación de hacer de nuestro texto una lectura fundamentalista o ideológica que hace cortocircuito en su diálogo con el mundo científico actual. Su nombre se debe sobre todo al contenido inicial del libro, a saber, el origen del universo y del pueblo de Israel. No es la intención del autor dar una visión fotográfica de cada uno de estos hechos, sino dar un conocimiento sapiencial sobre el fundamento último que permita poner al lector en relación con dicho fundamento y encontrar en él el sentido no sólo de su pequeña existencia, sino del universo entero. Dicho esto, podemos hacer una división de nuestro libro en 2 partes. La primera, que va del capítulo 1 al capítulo 11, donde los temas que aparecen serán el origen del universo, el origen del pecado y el ir creciendo de este. Y una segunda parte que va de los capítulos 12 al 50, en los que se presentará la historia de los patriarcas originales del pueblo de Israel. Encontraremos ahí la historia de Abraham, nuestro padre en la fe, la historia de Isaac, el hijo de la promesa, además la historia de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel, y por último la historia de José, el hombre de la sabiduría. Por tanto, en el libro del Génesis podemos observar el inicio de una historia que sigue su curso hasta nuestros días y que por tanto es una narración que interesa al pueblo de Israel, a la Iglesia y al mundo entero. El Génesis no ha sido compuesto por un solo autor, sino que nuestro texto ha sido elaborado por varios autores. Nuestro libro manifiesta una clara influencia del ambiente cultural de la época en que se va formando. Así, se presenta las distintas relecturas de la historia universal y particular del pueblo de Israel a la luz de la fe en el Dios que se va manifestando en la historia. Los especialistas distinguen 3 tradiciones. La primera, denominada yavista, por el simple hecho que atribuye a Dios el nombre de Yahvé. Es considerada la más antigua y tiene que ver con las narraciones de carácter más universal. La belleza y la bondad de Dios y de su creación, a pesar del mal que acecha a la humanidad, es bastante patente en estas narraciones. La segunda tradición, denominada eloísta, cuya característica será su sobriedad y el énfasis que pone en el tema de la obediencia que la humanidad debe tributar a Dios por el hecho de ser sus criaturas y servidores. Por último, la tradición sacerdotal, donde la característica principal será justificar algunas prácticas religiosas del pueblo de Israel, además de subrayar de alguna manera la temática de las alianzas que Dios va estableciendo con la humanidad y de manera particular con el pueblo que el Señor va constituyendo. Si leemos con atención nuestro texto, nos percataremos claramente de estos detalles.
Mencionamos otros detalles de nuestro libro en modo general. En primer lugar, la acción de Dios en favor del hombre. Desde el primer momento de su existencia, el hombre es bendecido por Dios, y aunque éste no corresponde enteramente a los dones de su Creador, a pesar de ello, el Señor seguirá obrando en favor de la humanidad caída. Dios se interesa por un pueblo determinado en favor del mundo entero y hará de este pueblo su testimonio. En segundo lugar, notamos que desde la historia de Adán hasta la Torre de Babel aparecerán una serie de narraciones que, aunque tienen que ver con historias de unos personajes bien determinados, por medio de ellos se hace alusión a los acontecimientos de la vida humana en su conjunto. Podemos decir que se presenta una especie de síntesis del recorrido que ha realizado la humanidad con sus logros y sus fracasos. En ellos, Dios se interesa por dar luz a la vida de los hombres. Tercero, es necesario detener nuestra mirada en cada uno de los personajes que aparecen en nuestro libro y aprender de ellos las actitudes propias de las personas que quieren dejarse conducir por Dios. Con todo y sus dificultades, son para nosotros modelos de fe. Tanto los hombres como las mujeres protagonistas de nuestro texto arrojan luz a nuestros ojos para descubrir ciertos aspectos de nuestra condición humana. Y lejos de dar una visión ideológica sobre los sexos, nos ofrece una mirada de conjunto de lo que es la humanidad a los ojos de Dios. Esta humanidad sale buena de sus manos, pero encontrará dificultades para permanecer en su presencia y después para dejarse conducir por su Creador. Así lo podemos percibir, por ejemplo, en la historia de Eva, llamada madre de los vivientes, o la historia de Sara, elegida para ser la madre del hijo de la promesa, o también la historia de Rebeca, que obrará en favor de su hijo preferido y que misteriosamente éste será el elegido por Dios. Además, las historias de Lía y Raquel, que con sus luchas y rivalidades mostrarán otro aspecto de la humanidad caída. Junto a ellas aparece también la mujer de Putifar, que acusará injustamente a José. En medio de estas circunstancias humanas, Dios siempre estará presente para obrar en favor de las personas y de su pueblo con vistas a una salvación universal. En nuestro libro encontramos también muchas referencias que encuentran una luz especial desde la plenitud de la revelación en nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos un esfuerzo meditativo, comprenderemos un poco las grandes intuiciones de nuestra tradición. Por ejemplo, ¿por qué se habla del Señor como nuevo Adán o de María como nueva Eva? O bien las prefiguraciones del bautismo y de la Iglesia, tan queridas para algunos padres de la Iglesia, que se encuentran en la historia de Noé. O la presencia misteriosa de nuestro Señor Jesucristo en las historias de Isaac y de José. Son pues muchos los contenidos que sin duda alguna el lector atento y piadoso encontrará en el libro. Considero importante, antes de terminar esta presentación, subrayar que nuestro libro nos pone en contacto con el fundamento último de toda existencia y nos revela su carácter personal. Es por esto que Dios desde el primer instante de la vida de su criatura se interesa por ella, y aun cuando se aleje ésta de su Creador, Él no dejará de bendecirla. Dejemos pues que la luz del Génesis ilumine nuestra historia personal y nos conquiste el amor que Dios confiesa en estas páginas por la humanidad entera y por cada uno de nosotros. Buena lectura.